Muy buenos días, queridos estudiantes. Continuando con los signos de puntuación, ahora les toca enriquecer conocimientos sobre el uso de los dos puntos. ¿Qué son los dos puntos? Los dos puntos son signos de puntuación que indican una pausa menor que el punto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando veas dos puntos, tienes que dejar de leer un rato y respirar para comprender lo que has leído. No se lee de corrido. Donde hay signos de puntuación, hay que respetar los signos de puntuación y quedarse callado un rato. Eso es pausa, quedarse callado un rato. ¿Cuándo se escribe dos puntos? Vamos a ver el primer caso. Se escribe dos puntos antes de nombrar muchas cosas. Por ejemplo, las estaciones del año son, antes de nombrar muchas cosas, las estaciones del año, hay dos puntos. En el otro ejemplo, mis colores preferidos son, antes de nombrar muchas cosas, se escribe dos puntos. También se escribe dos puntos antes de dar un informe. Por ejemplo, señores padres de familia, se les comunica que las clases a distancia continúan. Esto es un informe, una comunicación que puede dar el director o el profesor o el presidente de padres de familia. Y les está dando un informe a los papás o a los alumnos. Entonces, antes de un informe, se escribe dos puntos. Lo mismo en este ejemplo. La dirección del colegio informa que dos puntos. Se escribe dos puntos antes de dar el informe. ¿Qué se informa? Que todos los estudiantes deben usar las medidas de seguridad en la pandemia. También se escribe dos puntos antes de escribir lo que dice alguien, antes de escribir palabras célebres. Por ejemplo, el profesor dijo, ¿qué dijo? Que tengan un buen fin de semana. Antes de escribir lo que dicen las personas, se escribe dos puntos, así dice la regla. Y aquí dice, Eduardo Avaroa, antes de morir, dijo, rendirme yo, que se rinda su abuela. Estas son palabras célebres, por eso decimos que se escribe dos puntos antes de nombrar lo que dicen las personas o antes de nombrar palabras célebres. Y después de los dos puntos, en este caso, siempre se escribe con mayúscula. Antes de decir las palabras célebres o lo que dicen las personas, siempre se escribe
con mayúscula. En los otros casos, después de 2 puntos, se escribe con minúscula. También se escribe 2 puntos antes de los saludos en una carta. Por ejemplo, querido papá. Después del saludo, querido papá, se escribe 2 puntos. Y luego, lo que tiene que decirle, te comunico que yo estoy bien. En este caso también se escribe lo que se le dice después del saludo con mayúscula. Estimado amigo, 2 puntos. Después del saludo en las cartas, siempre se escribe 2 puntos. Debes escribir 2 puntos después de las siguientes palabras. Cuando veas estas palabras, por ejemplo, son, siguientes, decreta, decide, ordena, etc., siempre se escribe 2 puntos. Por ejemplo, en mi cumpleaños me dieron muchos regalos. Por ejemplo, después de ejemplo, se escriben 2 puntos y recién se nombra todas las cosas que les regalaron. Lo mismo aquí, el presidente del país decreta. ¿Qué quiere decir decreta? Ordena, manda, decide. El presidente decreta cuarentena en Bolivia por la pandemia. Entonces, después de la palabra decreta, ordena, por ejemplo, son, siempre se escribe 2 puntos. Esos son los casos del uso de los 2 puntos. Ahora, en esta parte va a servir para evaluar lo que has aprendido. Por eso dice evaluación de saberes y conocimientos. ¿Qué vas a hacer aquí? Dice que tienes que escribir 2 puntos donde falta. En esta oración, por ejemplo, mi dormitorio es, antes de nombrar muchas cosas, se escribe 2 puntos. Entonces, ahí falta los 2 puntos y lo vas a escribir con rojo. En la otra oración, los productos lácteos más ricos son, antes de nombrar muchas cosas, se escribe 2 puntos con rojo. ¿Cuáles son los productos lácteos más ricos? La leche, el yogur y el queso. Y lo mismo vas a hacer en los otros ejemplos. Dice aquí, ¿qué expresiones escritas dicen para qué sirven los 2 puntos? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ¿cuál de estos escritos habla de los 2 puntos? De los 2 puntos queremos saber cuál de estos escritos habla de los 2 puntos. Y si habla de los 2 puntos, vas a encerrar verdadero. Y si no habla de los 2 puntos, vas a encerrar falso. Por ejemplo, separa las horas de los minutos. ¿Quién separa las horas de los minutos?
Los dos puntos separan las horas de los minutos. Entonces, esta oración, este escrito, es verdadero, lo encierra verdadero porque está hablando de los dos puntos. Ahora, esta oración estará hablando de los dos puntos. Vamos a ver, separa dos oraciones que hablan de lo mismo. Esto no habla de los dos puntos, nada que ver con los dos puntos. Entonces encerramos falso. Aquí dice, se escribe antes de informar algo. Esto es verdadero porque dos puntos se escribe antes de informar algo. Entonces así vas a ir leyendo los demás ejemplos y distinguir cuál de estos escritos es verdadero o falso y lo encierras. Aquí dice que vas a escribir dos oraciones que lleven la palabra ejemplo y siguiente. Por ejemplo, en mi mochila tengo muchas cosas. Por ejemplo, después de ejemplo, dos puntos con rojo. Y escribe todo lo que hay en tu mochila después. Y acá vas a escribir otra oración que lleve la palabra siguiente. Y después de siguiente, tienes que escribir dos puntos. Ahora aquí dice, anota dos oraciones. Aquí te dice que también vas a escribir dos oraciones que lleven dos puntos antes de nombrar muchas cosas. Por ejemplo, mi mamá va al mercado a comprar dos puntos. Y antes de nombrar todas las cosas que compró tu mamá, escribes dos puntos, porque los dos puntos dicen, los dos puntos se escriben antes de nombrar muchas cosas. Y acá escribes otra oración donde nombres muchas cosas y antes de nombrar muchas cosas escribes dos puntos por rojo. Ahora aquí, expresa por escrito, dice. ¿Qué quiere decir expresa? Escribe, dice, dos oraciones que lleven palabras célebres o palabras que dicen las personas. Por ejemplo, en palabras célebres, palabras que dijo una persona importante, esas son las palabras célebres. Y, por ejemplo, Pedro Domingo Murillo, antes de ser ahorcado, dijo dos puntos. Y después se dice las palabras célebres. Después de los dos puntos se dice las palabras célebres. ¿Cuáles son las palabras célebres que dijo Pedro Domingo Murillo? La tea compatriotas, dijo. La tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Esas son las palabras célebres que dijo Pedro Domingo Murillo. También son palabras célebres las que dijo Eduardo Baroa, rendirme yo, que se rinda su abuela. Esas son las palabras célebres. Y antes de las palabras célebres se escribe dos puntos con rojo, y las palabras célebres siempre se escriben con mayúsculas. Lo mismo, ahora aquí dice, escribe dos oraciones donde los dos puntos separen las horas de los minutos.
recuerda que la regla de los 2 puntos dice que los 2 puntos sirven para separar las horas de los minutos. Por ejemplo, mi papá llega de su trabajo a las 6, 2:30. Acá escribe otra oración donde la hora esté separada con 2 puntos de los minutos. Escribe 2 oraciones donde se escriba 2 puntos después de los saludos en las cartas. En las cartas siempre se saluda y se dice, por ejemplo, querido papá, 2 puntos. Después del saludo, en la carta siempre se escribe 2 puntos. Querido papá, 2 puntos. Te cuento y ya escribirás lo demás de la carta. Aquí también vas a escribir otra oración que lleve 2 puntos después del saludo. Y será, por ejemplo, estimado amigo, 2 puntos con rojo, te ruego que me esperes, pronto voy a estar ahí, por ejemplo. Y por último, vas a escribir 2 oraciones donde se informe algo. Por ejemplo, escribirás: el director del colegio informa que las clases se suspendieron. Y debajo escribe, antes del informe, el director informa 2 puntos. Y recién escribes el informe. En esta parte también vas a escribir otra oración donde se informe algo y antes del informe vas a escribir 2 puntos con rojo. Esa es la tarea para mañana. Si tienes alguna duda, te repito, llámame, pregúntame por mensaje o por audio. Antes que lo hagas mal, pregúntame, te voy a responder. Ahora te estoy dando menos tarea porque estas lecciones son cortitas y porque me presentes las tareas a su tiempo, no retrasadas. Hasta la próxima clase.